Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 30. Voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a analizar. Antes de la lectura del texto, quiero contar para ustedes el contexto, para que ustedes entiendan el texto. Y el contexto es el siguiente. Pablo había sido preso por los judíos. Ya estaba preso 2 años, injustamente, porque acusaban a Pablo de querer destruir los fundamentos de la religión judía, lo cual era mentira. Los judíos no querían comprometerse, querían decir que ellos eran inocentes, que ellos no le estaban haciendo nada al apóstol. Entonces llevaron el problema para las autoridades políticas. En ese tiempo Festo era el gobernador de toda aquella área, y el rey Agripa estaba de visita por ese territorio. Y entonces Festo, el gobernador, en la cena de la noche anterior, le dijo al rey Agripa: tengo un problema y no sé si tú me puedes ayudar. ¿Cuál es el problema? Tengo un prisionero ahí hace 2 años. Los judíos lo acusan de querer derribar los fundamentos de la religión judía, y yo no sé qué hacer. Él es ciudadano romano, además de ser judío, y ha exigido que lo llevemos a Roma para ser juzgado en Roma. Y ya que tú estás de visita por aquí, rey Agripa, por favor ayúdame. Así marcaron un encuentro para el día siguiente. El lugar estaba lleno de gente de gala, gente vistiendo alhajas, joyas, gente poderosa, gente de mucho poder. Cuando se abrieron las puertas y entró el apóstol Pablo encadenado, con ropas de prisionero. Pablo no sabía para qué lo estaban llevando. El rey Agripa quería saber quién era Pablo, y hubo un diálogo entre ellos. Como parte de ese diálogo viene el texto que vamos a leer ahora, para que ustedes entiendan. Vamos al texto. Versículo 27. Después de hablarle de su propia experiencia, Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le afirmó: yo sé que crees. La primera parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con el verbo creer. Creer. Y les voy a contar una interesante historia. El otro día, en un lugar por ahí, en algún país del mundo, el pastor vino al camarín donde yo me estaba preparando para la predicación y me dijo: mire, hay una señora que está llorando y desea hablar con usted. Y yo quisiera que usted le dé un tiempo, porque esa señora ya ha estudiado toda la Biblia, ya conoce el mensaje, pero no quiere bautizarse. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo? El otro día alguien, por ejemplo, me dijo: yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. No. El bautismo no tiene nada que ver con cambio de religión. El bautismo tiene que ver con cambio de vida. De nada vale que tú cambies de religión si no cambias de vida. El bautismo tiene que ver con cambio del corazón, con cambio de vida, con cambio de la experiencia. Bueno, esta señora conocía la palabra de Dios, había estudiado todo, conocía bien la Biblia, pero no quería dar el paso del bautismo. Entonces el pastor me dijo: dele un tiempo, ella está llorando, tiene algunas preguntas. Y entonces ella entró, llorosa, triste. Se veía una mujer sufrida, golpeada. Yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y voy a repetir las palabras textuales de ella. No son mis palabras, son palabras de ella.
Me dice, pastor, yo tendría todos para ser feliz, pero hay un culpable de la situación en que me encuentro. Y el culpable es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras de ella: mujeriego, borracho, incrédulo, sinvergüenza. Palabras de ella. Le dije, ¿pero qué te hizo él? Y entonces ella me contó la triste historia de su vida. Dice, pastor, ya no sé qué hacer con él. Me vive engañando, me engaña con una, me engaña con otra, me engaña con las vecinas. Y lo peor de todo, las vecinas se ríen de mí, se burlan de mí, porque él conquistó a todas las vecinas y yo salgo a la calle, tengo vergüenza de andar por la calle. Y yo le digo, pero cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran enamorados, ¿cómo era él? Él me dice, pastor, era la misma cosa, un mujeriego de primera. Me engañaba con mis mejores amigas. Y yo le hago una pregunta simple. ¿Y entonces por qué te casaste? Y miren la respuesta de ella. Pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me pedía perdón, él lloraba, él me decía que era la última vez, que nunca más me iba a engañar. Y yo le pregunto, ¿y tú le creíste? Y él me dice, sí, pastor, yo le creí. Y esa es mi desgracia. Ahora, yo no le dije a ella lo que te voy a decir esta noche a ti. Al sinvergüenza, mujeriego, en las palabras de ella, al sinvergüenza, mujeriego, borracho de su marido, le creyó. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué no te bautizas? ¿Sabe lo que me dijo? Es que no estoy segura. Es que algunos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza, el cerebro. Entonces yo no sé si creer, si no creer. Al Señor Jesucristo no sabe si creer o no creer. Ahora, al sinvergüenza, mujeriego y borracho le creíste. Ustedes se ponen a pensar en la incoherencia del ser humano. Somos incoherentes. Creemos con una facilidad. El celular toca. Abres un mensaje. Te acabas de ganar un carro Fiat, 0 kilómetro. Pero mándanos 2,000 para los gastos de la documentación. Tú inmediatamente mandas los 2,000. A Jesús no le crees. Al estafador le crees. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Los hombres pueden decirnos lo que quieran. Les creemos. Pero cuando Dios nos habla, ¿será verdad? No será verdad. ¿Cómo será? Es por eso que de unos años atrás me he propuesto no predicar sin tener el texto bíblico abierto, porque quiero que ustedes vean lo que está escrito, para comprobar que no les estoy predicando lo que yo imagino, lo que yo creo, sino que estoy leyendo el texto bíblico y comentando el texto bíblico. Aquel día, Pablo se encontró frente al rey Agripa. El rey Agripa era un hombre poderoso, era rey, tenía coronas, una corona, mientras que Pablo era un pobre prisionero. En lugar de una corona tenía cadenas en sus manos y en sus pies. El rey era soberano. Pablo era un pobre esclavo, prisionero. Sin embargo, el rey era un hombre desesperado y vacío. ¿Tú crees que él permitió ver a Pablo, o que él aceptó ver a Pablo
porque él iba a resolver el problema en que Pablo se encontraba. No. Él tenía autoridad para hacerlo, pero no se atrevió a resolver el problema porque iría contra los judíos. Entonces, si él no iba a resolver ningún problema, ¿para qué aceptó verlo? Por un simple motivo. Él había oído hablar del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró gente destruida, acabada, vacía, y la restauró, porque el Evangelio restaura. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, encontró ciegos, paralíticos, mudos, los hizo ver, los hizo andar, los hizo hablar, porque el Evangelio restaura. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, encontró cadáveres y los resucitó, porque el Evangelio te resucita, el Evangelio te hace de nuevo. Tú puedes estar en el fondo del precipicio, tú puedes estar amarrado a todos los vicios del mundo, pero el Evangelio tiene poder para libertarte y para restaurarte y para hacerte de nuevo. Y Agripa sabía de eso. Y Agripa sabía que Pablo estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y ahora Agripa quería oír del Señor Jesucristo. Era un pobre hombre vacío. Su esposa, que estaba con él en aquella ocasión, era su propia hermana. Pobre Agripa vivía en un pecado de incesto. En las noches no tenía paz. Tú sabes que una de las tragedias de esta vida, ¿sabes cuál es? Es que cuando salimos por la calle, todos ven nuestro rostro, nuestra ropa, ven nuestras expresiones, pero no tienen la capacidad de ver nuestro corazón. A veces de mañana te despiertas lleno de problemas, discutes con el esposo, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Tienes un montón de deudas para pagar, o estás corriendo peligro de perder el empleo, o tienes dificultad en el trabajo, pero te levantas y sales a la calle y sonríes para todo el mundo. Buenos días, ¿qué buenos días? Es el peor día de tu vida, pero buenos días. La gente nos ve riendo, pero por dentro estamos llorando. La gente no tiene la capacidad de ver lo que hay en tu corazón. En este mismo momento, muchos están aquí, tal vez por un compromiso social. El otro día, un muchacho vino llorando a frente, entregando su vida a Cristo, y me dijo: pastor, yo soy un ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero esta noche vine porque me gusta una joven de la iglesia y yo quiero conquistarla, y ella me invitó, y yo no vine porque quería oír hablar de Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, yo vine para conquistarla. Pero no importa el motivo por el que hayas venido, la verdad es que esta noche estás aquí y te vas a confrontar no conmigo, te vas a confrontar con la palabra de Dios, te vas a confrontar con el Espíritu Santo que toca tu corazón, que trabaja en tu corazón. Y aquel muchacho esa noche fue tocado por el Espíritu de Dios. El rey Agripa llamó a Pablo, dialogaron. Pablo no le predicó un sermón, Pablo le contó su propia experiencia. Tú sabes que el mejor sermón que alguien puede predicar no sale de la boca, sale de la vida. Tú sabes que el mejor sermón que tú tienes no está escrito en un papel, lo has vivido, es tu testimonio. ¿Cómo Dios te encontró? ¿Dónde Dios te encontró? ¿De dónde Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Si tú le cuentas a otra persona lo que hizo en tu vida Jesús, ese tu testimonio puede impresionar la vida de la otra persona. Y fue lo que sucedió con Agripa y Pablo. Pablo le dijo: rey Agripa, yo era un perseguidor de cristianos.
Yo los perseguía, los prendía y los llevaba para ser juzgados y condenados. Pero yo era sincero. Yo perseguía cristianos con toda sinceridad. Yo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿eres un hombre sincero con Dios? ¿Eres una mujer sincera? ¿Los sinceros podemos equivocarnos? ¿Existe en la Biblia salvación por la sinceridad? ¿Tú crees que tu sinceridad es garantía de salvación? Tu sinceridad acaba cuando te confrontas con el espejo de la palabra de Dios. Hasta que tú no sabías lo que estaba escrito, eras sincero. Pero cuando te deparas con la verdad, tu sinceridad acabó. A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Pablo era un hombre sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Y un día, a mediodía, camino de Damasco, montado en su caballo, el texto bíblico no dice caballo, pero los perseguidores en ese tiempo andaban montados en caballos. Pablo caminaba yendo a Damasco para aprisionar cristianos, cuando a mediodía el sol estaba esplendoroso, pero apareció un sol más esplendoroso que el sol de mediodía, un reflejo de luz que lo empañó, y él cayó por tierra y comió polvo. Y cuando quiso abrir los ojos, se dio cuenta que ya no veía, estaba completamente ciego. Y en su incapacidad, en su impotencia, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, en su fracaso, oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desesperado en la oscuridad, porque no veía nada, preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda su vida pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Y aquel mediodía entendió que estaba persiguiendo al propio Dios. Pero para entender lo que estaba haciendo, tuvo que caer, tuvo que comer tierra, tuvo que quedar ciego. Y en la inoperancia de la vida entendió que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco hombres que durante años pensaron que estaban persiguiendo a la propia esposa por ser ingenua y acreditar en la palabra de Dios, hasta que un día cayeron enfermos y en medio del dolor y de la enfermedad entendieron que no estaban persiguiendo a la esposa, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que a voz en cuello gritaba y se ufanaba diciendo que no acreditaba en Dios, pero cuando el niño que amaba estaba entre la vida y la muerte, cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo, y yo siempre he dicho que tú no existes, pero si tú no existes, mi hijo va a morir. Entonces, por favor, ten piedad de mí, levanta a mi hijo. Y Dios hizo milagros. Qué pena que muchas veces, para entender que estamos huyendo del Señor Jesucristo, tenemos que conocer el lado oscuro de la derrota y del fracaso. Qué pena que para entender el camino de maldad, de rebeldía, de terquedad que estamos siguiendo, muchas veces tenemos que quedarnos solos en la vida, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin valores, sin principios. Cuando el viento de la indiferencia sopla y castiga tu rostro, cuando humanamente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, entonces levantas al cielo,
y dice: Señor, ayúdame. Mi padre, que ya descansa en Cristo, durante años dijo no, no, no. En unas vacaciones que yo retorné de Brasil, ya lo encontré en situación delicada. 2 meses después que yo partí, él descansó. Pero un día que yo estaba a solas con él, le pregunté: dime una cosa, toda tu vida le dijiste no a Jesús. ¿Qué es lo que te llevó a decirle sí? Porque yo bauticé a mi padre y yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre, que toda su vida había dicho no. Y mi padre, que era un hombre duro y que pocas veces lloraba, aquel día yo vi 2 lágrimas rodando por sus mejillas. Y me dijo: hijo, mientras yo estaba en pie, solo podía contemplar el plano horizontal. Pero un día caí en la cama, y aunque no quería, tenía que mirar para arriba y encontré a Dios. Yo te pregunto esta noche: ¿qué esperas tú para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas tú para reconocer que a tiempo estás huyendo de Él? ¿Qué esperas tú para abrir la palabra de Dios y descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy día tienes salud, tienes vida, estás en el plano horizontal. Hoy día tal vez tus ojos solo contemplan lo que está en esta tierra. ¿Esperas caer en cama para levantar los ojos al cielo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos al texto de nuevo para que veas la respuesta de Agripa delante del mensaje del testimonio de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mientras Pablo hablaba de su testimonio, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Agripa. Lo sacudió, como te está sacudiendo a ti en ese momento, porque el Espíritu de Dios está trabajando. Lo que perturba tu emoción, tu sentimiento, no son mis palabras, es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y eso fue lo que sucedió con Agripa. Él tembló, y después que Pablo habló, él respondió: casi me persuades, casi me convences, casi me entrego, casi me rindo. Solo que casi no vale de nada. Estar casi salvo significa estar completamente perdido. No existe el evangelio del casi. O te entregas o no te entregas. O le dices sí o le dices no. Cristo es el elemento catalizador. Cuando Él regrese a esta tierra, no va a encontrar ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, solo ovejas o cabritos, solo vírgenes prudentes o insensatas, solo aquel que construyó en la arena o construyó en la roca. No hay todos, no hay muchos, solo tienes 2 opciones: o le dices sí o le dices no. Agripa buscó una tercera opción: casi no es opción. Casi salvo es estar completamente perdido. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Volvamos al texto. Cuando había dicho estas cosas, el rey Agripa se levantó, y el gobernador Festo también se levantó, y Berenice, la esposa hermana, también se levantó, y los que se habían sentado con ellos
también se levantaron, pero ¿sabes para qué se levantaron? Para salir sin aceptar el Evangelio de Cristo. Esta noche yo te voy a pedir que te levantes, pero no que te levantes para salir. Te voy a pedir que te levantes para venir, que te levantes para entregarte a Jesús, para rendirte a Él. Yo estaba predicando en un país que guardo en mi corazón con mucho cariño. Hace 2 años atrás casi morí en ese país. El Señor me levantó de la muerte. En un país extraño, en un país distante que no hablaba mi lengua, cuya lengua yo no hablaba, incomunicado. Yo sentí que se aproximaba la hora de mi descanso. Pero hace años atrás fui a hacer una campaña evangelística a Kiev, la capital de Ucrania. Y al salir, encontré en la puerta un hombre corpulento, alto, vistiendo una casaca ceniza, ploma. Me impresionó que un hombre tan alto y fuerte estuviera llorando. Y antes de entrar a la camioneta, me acerqué para preguntarle, ¿está todo bien? Y cuando él reconoció que yo era el hombre que acababa de predicar, me abrazó fuerte. Y llorando me dijo, pastor, yo soy ateo, yo no creo en Dios. He sido educado de esa manera. Yo creo en las cosas que toco, yo no creo en cosas que no veo. Pero mi vida está destruida. Soy un pobre esclavo del alcohol. Y por causa de ese vicio, mi hogar está destruido. Mi esposa me mira con pena. Mis hijos me desprecian. He arruinado todo lo bueno que pude haber conseguido en la vida. Pastor, he venido esta noche aquí porque solo Dios podría hacer alguna cosa por mí. Pero yo no creo en Dios. Por favor, ayúdeme a creer. Necesito creer, pero no puedo. Ese es el drama del hombre moderno. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes luchar con tus manos, puedes ser inteligente, brillante, puedes dominar el conocimiento de nuestro siglo, puedes luchar para tener un futuro mejor, inclusive puedes alcanzar y encontrar dinero, fama, poder, gloria, lo que tú quieras, pero en el fondo eres un hombre vacío, una mujer vacía. En el fondo necesitas de Jesús. ¿Sabes? Porque un día saliste de las manos de Dios y nunca serás feliz mientras no te devuelvas a Dios. Aquel hombre, verlo me dolía, porque yo estaba viendo en él el retrato del hombre de este siglo, que necesita desesperadamente de Dios, pero tiene miedo de comprometerse con Dios, que necesita desesperadamente de la fuerza interior que solo Dios puede dar, pero tiene miedo de abrir su corazón y rendirse al Señor Jesucristo. La vida te ha golpeado, los seres humanos te han herido, estás tan resentido que piensas que Jesús puede hacer lo mismo por ti. Y en la verdad, queridos, si el ser humano entendiera todo el amor de Dios, no habría motivo, no habría razón para vivir sufriendo en esta tierra. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra
y al hacerlo queremos tener la seguridad una vez más de que tu Espíritu va a estar con nosotros, que vamos a entender el mensaje que quieres decirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, queridos, estamos desarrollando todas las noches, todos los días, diferentes temas que tienen que ver con los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Dios es un Dios de milagros. Ahora, ya dije y vuelvo a repetir, milagros no se entienden. Por favor, no quieras entender con tu mente cómo sucedió esto, porque no hay manera de entender. Milagros son milagros justamente porque están fuera de la esfera divina. Tú puedes hacer lo que quieras para querer entender, no lo vas a poder entender. Milagros son la intervención divina directa en la vida del universo, en la vida de las personas. Lo interesante es que Dios, cuando estuvo en la persona de Jesucristo en esta tierra, hizo muchos milagros. Hizo andar paralíticos, abrió los ojos de los ciegos, resucitó muertos, curó leprosos. Y eso nos muestra que Dios hoy también puede intervenir en la vida de muchas personas. Tal vez no necesariamente en el aspecto físico, pero sí en el aspecto espiritual. Vamos al texto bíblico. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 5 de San Marcos. A partir del versículo 24 voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir explicando lo que dice el escritor bíblico aquí. Muchos de ustedes tienen Biblia, van a abrir su Biblia. Algunos tienen el celular, la Biblia en el celular, y pues busquen la Biblia en el celular. Esto es interesante porque antes de que Gutenberg descubriera la imprenta, las Biblias no eran así como tenemos de papel. No había este tipo de escritura. Las Biblias estaban escritas en pergaminos y las personas iban a la iglesia llevando pergaminos, rollos. Ahí se descubrió la imprenta y entonces se imprimió por primera vez una Biblia como esta. Ahora, yo imagino el primer día que un pastor, por ejemplo, subió al púlpito llevando un libro así. Algunos hermanos conservadores, porque siempre hay hermanos conservadores, seguro lo miraron así asustados. Dijeron, pero ¿qué le pasa a este pastor moderno? ¿Dónde están los rollos? ¿Dónde están los pergaminos? ¿Por qué aparece con un libro ahí? Pero después, con el tiempo, los rollos desaparecieron y ya solo quedan los libros. Ahora a veces un pastor sube al púlpito con un celular en la mano, porque ahora la Biblia ya no está en libro, está en el celular. Y a veces algún hermano se queda molesto, pero ¿por qué no lleva Biblia? Es que la Biblia no es necesariamente el libro. La Biblia tú lo puedes tener en el celular y leer el texto bíblico. Pero vamos ahora a la lectura del texto. El versículo 24 dice así. Perdón, el 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero una mujer, saben, queridos, mientras vivamos en este mundo siempre van a haber peros. ¿Estás bien? Sí, pero no tengo cómo pagar la renta. ¿Estás bien? Sí, pero me duele el diente. ¿Estás bien? Sí, pero mi hijo está en las drogas. Mientras vivamos en este mundo, siempre va a haber un pero. En esta ocasión Jesús estaba yendo, mucha multitud siguiéndolo, pero, dice el texto, pero, en medio de la multitud había una mujer enferma. Estaba con hemorragia, hacía 12 años. En el tema anterior
yo dije, ¿por qué escogió Dios una mujer que tenía 12 años de hemorragia? ¿Por qué no buscó para curar una mujer que tenía 1 mes, 2 meses de hemorragia? Es que si hubiera buscado una mujer que estaba con hemorragia hace poco tiempo, los incrédulos, porque siempre hay incrédulos, hubieran dicho, pues eso cualquiera lo resolvía. Pero una mujer que estaba 12 años enferma, pues, y dice el texto que había buscado muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía y que cada día le iba peor. Hemorragia. ¿Qué cosa es hemorragia? La sangre sale sin parar. ¿Y qué cosa es la sangre? La sangre es vida. Cuando te quedas sin sangre, te quedas sin vida. O sea, ¿qué es lo que perdía? Ella en realidad no perdía sangre. ¿Qué es lo que perdía todos los días? Vida. La vida se le iba. Tú sabes que la vida se nos va de muchas maneras. Yo conocí a una muchacha de 20 años, 22 años, joven. Parecía una mujer de 60 años. Y un día vino a mí y dice, pastor, mire cómo estoy. Yo solo tengo 22 años, pero ya no tengo ganas de vivir. He intentado suicidarme 3 veces. Porque a veces me pregunto, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? 60 años, parecía 60 años, tenía 22. Es que la vida se le había ido. La vida se le estaba yendo. Drogas, bebida, borracheras, y ella estaba metida en prostitución. La vida se le estaba yendo. Pero la vida se va de muchas maneras. ¿Sabes? Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la vida, la única manera de tener vida es estar en Jesús. Ahora, si Jesús es la vida y tú te separas de Jesús, pues te separas de la vida. Y al separarte de la vida, entras al territorio de la muerte. Y ahí la vida se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo. Llega un momento en que te preguntas, ¿pero para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no sé si a uno de ustedes se le ha ocurrido en algún momento. ¿Por qué otros llegan a este país, les va bien, se vuelven ricos, millonarios? ¿Por qué yo no? ¿Por qué conmigo no? ¿Qué me falta? Tal vez lo que te falta es Cristo. Porque cuando llegas a Cristo, llegas a la vida y te da ganas de vivir. ¿Cuál es la diferencia el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo? El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Está vivo porque respira, porque se mueve. Quiere decir, biológicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Entonces, el que no tiene a Cristo se levanta de mañana, mira el cielo, oscuro, está frío. ¿Y qué dice? Ay, qué miseria de vida. Tengo que levantarme un día más para vivir. ¿Cuándo acabará esta vida? Estoy cansado de luchar. Así despierta el que no tiene a Cristo. Ahora, el que tiene a Cristo abre los ojos. Está todo oscuro, mucho frío, pero él levanta los brazos y dice, Señor, gracias, estoy vivo, lleno de deuda para pagar, pero estoy vivo, Señor. Estoy sin empleo, pero estoy vivo, Señor. Esa es la diferencia. El que tiene a Cristo tiene la vida. Tiene ganas de vivir. Las cosas no le salen bien, pero sigue, insiste, persiste. No se desanima. Porque desanimarse en la vida es triste, ¿sabes? Yo tengo una historia muy personal. Mi padre era un minero. A él le gustaba andar por las montañas buscando minas.
Y un día encontró una veta que parecía una veta de plata. Y dijo, aquí hay plata. Entonces gastó todo lo que tenía, contrató trabajadores y comenzaron a abrir con picotas, a cavar. Y encontraban un poquito de plata, pero lo poquito de plata que encontraban no daba para pagar los sueldos, para pagar a la gente. Y se le iba acabando el capital, se le iba acabando el capital. Ya no tenía cómo pagar, seguían avanzando y no encontraban la veta. Encontraba un poquito de plata que no daba para sobrevivir. Los trabajadores se le fueron, se quedó solito. Yo me acuerdo, yo era pequeñito, veía a mi padre, mi madre, embarazada, esperando a mi otro hermano, en las madrugadas frías, en las noches frías, golpeando la roca, cavando. Porque mi padre decía, yo tengo seguridad que aquí hay plata. Y iban yendo, nada. Hasta que llegó un momento en que comenzamos a pasar hambre, ya no había ni para comer. Entonces mi padre dijo, mira, mi sueño se acabó. Yo ahora voy a volver a buscar empleo, porque ustedes necesitan comer, los niños. Dejó. Y pues Dios nos bendijo. Con el tiempo nosotros conocimos el Evangelio, en fin, todo. Estudiamos, nos preparamos para la vida. Pasaron muchos años. Un día, un aventurero estaba caminando por ahí y encontró el hueco que mi padre había hecho. Dijo que esto es una mina. Trabajaron, pero se desanimaron. ¿Por qué se desanimaron? Entonces él tenía dinero y ya en ese tiempo habían inventado máquinas, taladros, todo que no había en tiempos de mi padre. Y fueron ahí, comenzaron. Avanzaron 50 centímetros. 50 centímetros. Encontraron una de las vetas de plata más ricas de mi país. Y eso salió en la noticia. ¿Qué mina? Y mi padre localizó. Mi mina. Solo que la mina es del que encuentra, el que trabaja. Yo vi a mi padre llorar. Pocas veces lo vi llorar, pero yo vi a mi padre llorar. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué? 50 centímetros más. ¿Por qué me desanimé? ¿Sabes por qué la gente se desanima? Porque no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿No encontraste empleo? Tocas la otra puerta. ¿Te despidieron de ahí? Tocas la otra puerta. ¿No fue bien ahí? Tocas la otra puerta. No te desanimas porque sabes que Cristo está contigo. Ahora viene la pregunta, pero si Cristo está conmigo, ¿por qué no me va bien? Es que vivimos en un mundo de dolor, de miseria. Y no siempre las cosas van bien en este mundo de pecado, de dolor, de miseria. Por eso, nosotros debemos decir, ora, ven Señor Jesús. Porque cuando Jesús venga, ahí sí Él va a poner un punto final a la historia del pecado. Pero mientras vivamos en este mundo, va a haber dolor, va a haber miseria. Pero si tienes a Cristo, en medio del dolor, en medio de las dificultades, vas avanzando, avanzando, avanzando. ¿Alguno de ustedes está perdiendo la vida? ¿Alguno de ustedes está cansado, está desanimado? En este momento hay miles de personas que están escuchando este mensaje, porque así como nosotros estamos aquí, en un pequeño grupo, en todos los Estados Unidos, en miles de pequeños grupos, la gente está escuchando lo que estoy diciendo, porque me están mirando allá, en esa cámara. Cuando yo miro esa cámara, alguien me está mirando. Yo te pregunto, ¿estás cansado de vivir? ¿Estás cansado de luchar? Ya has gastado dinero, has perdido todo lo que tenías, cada vez te va peor. Eso es lo que dice el texto. Esta mujer estaba sangrando hace 12 años, ya estaba desanimada, ya estaba cansada, había perdido dinero, pero de repente oyó hablar de Jesús. Y bendito el día que oyes hablar de Jesús. Ahora, yo tengo entendido que ustedes, en su mayoría, son personas que están conociendo a Jesús, que están conociendo su palabra, han oído hablar de Jesús. Y yo les digo una cosa,
Felices ustedes, porque están comenzando a encontrar el mapa, porque esta Biblia es como un mapa para llegar, le voy a llamar mejor un GPS. Esta Biblia es un GPS, ese es el idioma más moderno. ¿Quieres llegar a cualquier dirección? Coloca en el GPS, y ahí, ve 50 metros para aquí, a derecha, a la izquierda. Igualita es la Biblia. Tú quieres tener un matrimonio feliz, sigue el GPS, que es la palabra de Dios. Tú quieres vivir con buena salud, sigue las indicaciones del GPS, de la palabra de Dios. Tú quieres perdonar, porque sabes, una de las cosas más tontas de la vida es no saber perdonar. Porque el odio, el rencor que guardas en tu corazón, no le hace ningún mal a la persona a la que odias. Solo te envenena a ti, te destruye a ti. El otro está feliz allá y tú aquí con tu rencor, que es como un veneno matándote aquí. ¿Para qué odias? Sí, pastor, pero es que no puedo perdonar. Pues ahí está, no puedes. Entonces ve a Jesús, ve al GPS. Aquí en la palabra de Dios vas a encontrar cómo perdonar. ¿Quieres vencer un vicio, un hábito que te está acabando, te está destruyendo? Ve a la palabra de Dios. Aquí hay poder. Este es el GPS. Bienaventurado tú que oíste hablar de Jesús. La mujer también oyó hablar de Jesús, pero hizo algo más. La mujer oyó hablar de Jesús, porque hay mucha gente que oye hablar de Jesús. Oh, qué lindo, sí, me gusta, muy bonito, y no hace nada. Pero esta mujer oyó hablar de Jesús, ¿y qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Corrió a Jesús, lo buscó, y no lo buscó solamente para oírlo, sino que lo tocó su manto. Ahora miren lo que dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Voy a comentar esto. Mira, la mujer llegó a Jesús. Una multitud no lo dejaba llegar. Esa multitud significa los obstáculos. A veces tú quieres llegar a Jesús, pero hay tantos obstáculos. No, es que yo trabajo el sábado. No, es que yo no tengo tiempo. No, es que esto. No, es que aquello. No, que mi esposa no quiere. No, mi marido no quiere. Obstáculos. Una multitud de obstáculos. Pero esta mujer, dribleando los obstáculos, se metió por entre todos y tocó el vestido, porque decía: yo ni siquiera soy digna de pedirle que me cure. Porque en la Biblia encontramos otros milagros de gente. Un ciego, por ejemplo, decía: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Pero la mujer nada, calladita, en silencio. Porque Dios pues nos ha hecho con personalidades diferentes. Algunos de ustedes son habladores, comunicadores, otros son quietos, tranquilos. Dios nos ha hecho así. El mundo es un jardín, hay gladiolos, hay rosas, hay claveles, hay de todo. Y en la vida también hay personas alegres, comunicativas, habladoras, calladitas, silenciosas, hay de todo. Esta mujer parece que tímida. En lugar de ir: Señor, cúrame, ¿qué hizo? Calladita, fue dribleando los problemas, dribleando. Llegó atrás de Jesús, lo tocó, porque en su corazón pensaba así: yo no soy digna, yo no merezco. ¿Quién soy yo en medio de tanta gente? ¿Cómo me va a mirar a mí? Pero ella dijo: si solamente lo tocare. Ahora yo quiero decirte una cosa. Dios te ama. ¿Y tú crees que Dios no se dio cuenta que esta mujer lo tocó? Claro que se dio cuenta. Pero era una insignificante mujer, sí. Y tú te puedes sentir insignificante. ¿Quién soy yo? A mí nadie me da importancia, a mí nadie me da oportunidades. Tú puedes ser delante de la sociedad una persona simple, pero delante de Dios no. Oye, tú no tienes idea cómo Dios te ama.
Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan para ti. Y yo te digo una cosa, con toda seguridad, el plan de Dios todavía no se ha cumplido en tu vida. Y eso es con cada uno de ustedes. Dios tiene sueños grandes. Infelizmente hemos nacido en un mundo de miseria, en un mundo difícil, en un mundo duro. Y es por eso que las cosas no salen como queremos. Pero aquí esta noche estamos viendo una cosa. El plan de Dios se cumple en tu vida cuando tú, como la mujer, te acercas a Jesús. ¿Qué están haciendo ustedes esta noche aquí? Se han acercado a Jesús. ¿Dónde está Jesús? No lo vemos. Pero Él en su palabra ha escrito: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Y cuántos hay aquí? Hay más de 2 o 3. Entonces, si donde 2 o 3 Él está, imagínate esta noche. Lógico que está aquí. Tú no lo puedes ver, pero lo puedes tocar con la fe. ¿Y tú crees que Jesús no sabe quién eres? Él sabe dónde vives, Él sabe la historia de tu vida, Él sabe tus tristezas, tus frustraciones. Él sabe cuánto ganas. Él sabe que lo que ganas no te alcanza. Él sabe que a veces, solito en la cama, piensas: Dios mío, ¿qué hago? Tanta gente llega a este país y piensa: ¿por qué conmigo no? ¿Qué falta en mi vida? Dios conoce todo. Si hoy es tu cumpleaños, de repente nadie se acordó, Dios sabe. Si esta semana has recibido una carta de tu mamá, de tu papá, de tu hermano en tu país, que dice: mira, estoy enfermo, no tengo dinero para remedio, Dios sabe. Dios sabe todo. Por eso cuando esa mujer insignificante lo tocó, Jesús paró y dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ahí viene un discípulo y no le dijo en voz alta, le dijo bajito así, para que nadie escuchara: Señor, Señor, no hagas una pregunta tan tonta. ¿Qué van a decir? Que tú eres un tonto que no sabe. ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó? Si una multitud te está apretando, ¿cómo vas a decir quién te tocó? Pero Jesús dijo: no, yo no estoy hablando de quién me apretó. ¿Quién me tocó? ¿Cuántos hay esta noche aquí? 15. Eso es para nosotros. Pero solo Dios sabe quién de ustedes en su corazón está buscando una solución, está buscando a Jesús. ¿Quién de ustedes se levanta y va a Jesús y le dice: Señor, yo te necesito? El toque de la fe. Los hombres no podemos medir la fe. Yo no puedo saber cuánta fe tienes tú, pero Jesús sabe con qué deseo te acercas a Él, qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas en tu vida, qué es lo que estás clamando. Él sí sabe. Y esta noche Él está dispuesto a hacer maravillas. Vamos a seguir leyendo el relato. Miren lo que dice el relato. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer vivía con un azote, con un peso. Todos nosotros en este mundo cargamos un peso. A veces nuestro pasado. ¿Cuántas veces yo encuentro gente que me dice así: ay, pastor, si yo pudiera olvidarme de mi pasado. Ay, pastor, usted no sabe lo que he hecho. Pero yo te digo esta noche una cosa: mira, no importa cómo has vivido, qué has hecho en tu vida pasada. A veces tú no te olvidas del pasado, porque cuando las cosas te van mal, lo primero que piensas es: es que Dios me está castigando.
Es que estoy sufriendo el resultado de lo que he hecho. Dios te ama, querido. Y cuando tú caes a Él, cuando tú lo tocas con fe, Él viene y te dice, tu fe te ha salvado. Vete feliz. Estás libre de tu pasado. Estás libre de tu dolor. Estás libre de tu tristeza. Tu fe te ha hecho un hombre nuevo. Una de las cosas más bonitas del Evangelio es que Cristo tiene poder para transformar. Cristo tiene poder para hacer maravillas. Tú puedes haber entrado esta noche de una manera aquí y tú te vas de aquí. Tú puedes haber entrado con la mujer sangrando y salir sano. La vida se puede estar escapando por tus manos. Entraste aquí esta noche, Dios puede hacer maravillas. Tú puedes salir de aquí cantando. Te voy a contar una historia de un mexicano que nació en San Andrés, en Oaxaca. ¿Conocen Oaxaca ustedes, no? La tierra de la artesanía, ¿no? Hay más artesanos que habitantes en Oaxaca. Todos ya nacen sabiendo pintar, sabiendo hacer cositas, ¿no? Oaxaca, tierra linda, yo estuve en Oaxaca. Este muchacho Andrés nació allá, en las campinas de Oaxaca. Y como todo niño, pues lleno de sueños. ¿Quién no tiene sueños, querido, en la vida? Tú cuando eras niño soñabas ¿qué ibas a hacer? Médico. No pudiste. ¿Qué soñabas? Tener un carro último modelo, no lo pudiste. Soñabas viajar a Francia, no pudiste. ¿Quién no tiene sueños? Pero vivimos en un mundo donde el diablo reina, ¿sabes? Y lo que más quiere es destruir nuestros sueños. Cuauhtémoc, él tenía sueños. Se fue a México, a Ciudad de México, dejó Oaxaca, se fue a Ciudad de México. Ahí los sueños no se realizaban. Ahí un día dijo, me voy a Estados Unidos, tal vez ahí se realicen mis sueños. Y se vino caminando por el desierto, ¿sabes? Días y días, pasando hambre, pasando necesidad. Ustedes saben cómo es la vida, el sueño. Atrévete a soñar, pero recuerda que todo sueño tiene un precio. Y a veces, si tu sueño es muy grande, tu precio va a ser grande. Y llegar a un país, después caminar por la arena, venir andando, pasando sed, pasando miseria, pasando humillaciones, llegar a este país, no hablar inglés, no tener documentos, no conocer a nadie. ¿Cómo le hago? Pero cuando uno tiene un sueño, pues está dispuesto a pagar lo que sea, y él llegó aquí. Y comenzó a lavar platos en un restaurante. Lavar platos. Pasa un año lavando platos, pasa 2 años lavando platos. Ahora, ¿tú crees que Dios te hizo nacer para vivir el resto de tu vida lavando platos? No hay nada de malo en lavar platos, ¿eh? Yo en casa de vez en cuando lavo los platos. No hay nada de malo en lavar los platos. Pero ¿tú crees que Dios te hizo nacer para lavar platos? No. Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. Pasó a ser ayudante cocinero, pasó a ser cocinero en el restaurante. Pero cuando tú no tienes a Cristo, tu corazón siempre está vacío. Y cuando tu corazón está vacío, quieres llenarlo, ¿no es cierto? Llega la noche, ¿qué me falta? Falta algo. Y a veces cuando tú no tienes a Cristo, piensas que lo que está faltando es tequila, ¿no? Tequila. El otro día yo le pregunté, pero ¿por qué tomas tanto? Le pregunté a un hombre. Para ahogar mis penas. Para ahogar mis penas. Muchos toman para ahogar las penas, pero de tanto tomar las penas aprenden a nadar y ya no se ahogan nunca. Y él sigue tomando. Y lo peor de la bebida es que te envicia. En poco tiempo ya no puedes vivir. Para hacer cualquier cosa tienes que tomar, porque eso es lo que te impulsa. El cristiano no necesita, porque quien lo impulsa es Cristo. Pero el que no tiene a Cristo, quien lo impulsa, pues es el cigarro, es la droga, es la bebida. Comenzó a beber. Un día entró a un McDonald's y conoció a una chica.
y se enamoró de la chica. Y comenzaron a enamorar y se casaron. Pero él seguía vacío. Se casó con una chica llamada Gloria. Y ella también sentía un vacío en el alma. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Hasta que un día una amiga le habló de Jesús. Y ella oyó hablar de Jesús, como la mujer. Oyó hablar de Jesús. Y la amiga le dijo, podríamos ir a tu casa a estudiar la Biblia para estar juntos ahí. Así como ustedes van a un grupo pequeño, a este grupo pequeño. Pues los amigos fueron a su casa para estudiar la Biblia, todos. Y Cuauhtémoc, el esposo, pues no quería nada. Para remate, como que quería realizar su sueño, él tenía 2 trabajos. Entonces terminaba un trabajo, iba, dormía un poquito, después salía para el otro trabajo. Y en el poquito que estaba queriendo dormir, ahí llegaban los estudiantes de la Biblia y a cantar y no lo dejaban ni dormir. Ahí pues él se quedaba bravo, ¿no? Y entonces los hermanos llegaban para estudiar la Biblia, él por la puerta de atrás ya se iba. Quería saber nada. En su corazón decía, estas son tonterías, yo no quiero nada, ¿no? Y comenzó inclusive hasta a pelear con la esposa. ¿Pero para qué los traes? Yo quiero dormir y no me dejan dormir. ¿Para qué los traes? Pero ella tenía hambre, Gloria tenía hambre de la palabra de Dios. Y decía, no importa, aunque vengan peleas. Y las peleas comenzaron a aumentar. Pero las esposas son interesantes. Así suavecito, Gloria fue hablando. Mira, necesitamos de Jesús. No somos felices. Tú trabajas 2 empleos y ¿para qué? Finalmente ni somos felices. Porque a veces nosotros pensamos, si tuviera dinero, sería feliz. No, querido, yo no te voy a decir que el dinero no vale. No tengas miedo de tener dinero. Ahora, si Dios te da dinero, pues, gloria a Dios. No tengas miedo, porque hay muchos niños, no, el cristiano no tiene que tener mucho dinero. ¿Cómo que no? Si Dios es tu Padre y Dios es el dueño del mundo, Dios es el dueño de todo el oro del mundo, ¿cómo? Y tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo no te puede dar dinero? Te puede dar dinero. Pero si tú piensas que solo el dinero te va a hacer feliz, ahí estás equivocado. Porque yo conozco millonarios que quieren morir porque de nada les vale el dinero. Gente famosa como Michael Jackson, ¿por qué se suicidó? No es feliz. Entonces la fama, el poder, la gloria, el dinero no da felicidad. Pero con Cristo el dinero, ahí sí tiene sentido. Pero este pobre Cuauhtémoc, pues, trabajando 2 trabajos y ahí para tener dinero, se no era feliz, estaba vacío. Pero la esposa le fue hablando. Y él comenzó a leer la Biblia y comenzó a entender muchas cosas. Porque hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Pues si nunca has leído la Biblia, ¿cómo vas a creer o no creer, querido? Por lo menos abre, lee, estudia. De repente cuando comienza a salir, tus ojos se abren. Y Cuauhtémoc comenzó a abrir los ojos. Realmente esto tiene sentido. Porque la Biblia básicamente te enseña una cosa. Hijo, Dios dice, yo te crié. Pero tú nunca vas a ser feliz lejos de mí. Si yo te crié, si tú saliste de mi mano, solo vas a ser feliz cuando te devuelvas a mí. Pero si tú estás corriendo lejos de mí, pues ¿cómo vas a ser feliz? ¿Cómo el dinero no te alcanza, nada te alcanza? Y el alcohol para distraerte y nunca eres feliz. Ven a mí. Para remate, Cuauhtémoc se enfermó. Una embolia, casi se queda paralítico. Y ahí en el dolor, pues clamó, levantó las manos, los ojos al cielo. Dios mío, ten piedad de mí. Y el Señor tocó su cuerpo y lo sanó. Y ahora Cuauhtémoc dijo, Señor, yo te entrego mi vida para siempre. Cuauhtémoc es el típico ser humano que huye, que no quiere, que rechaza, pero que finalmente se rinde y se entrega. Era bravo Cuauhtémoc, era bravo. Ahora es un manso corderito, está sentado aquí. Ahí está, transformado por el poder de Dios, ¿no? Y ahí está Gloria. Ustedes tienen que ir de vez en cuando al McDonald's, ¿no es cierto? A celebrar el noviado.
a comer una hamburguesa de soya, ¿no? Muy bien. La vida es así, queridos. Dios tiene un plan lindo para cada uno de ustedes. Por eso hoy les voy a hacer una invitación. Tú ya estás estudiando la Biblia hace tiempo, estás conociendo a Jesús. Tú, por ejemplo, eres joven. ¿A dónde Dios te puede llevar cuando tienes a Cristo? Todos ustedes son jóvenes. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Ahí ese muchacho es novio de una chica ya de la iglesia, ¿no? Y está conociendo el Evangelio a través de la chica, así como ellos conocieron la palabra de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Por eso, esta noche, mientras ella está cantando, y quiero hablar a todos los que me están oyendo en los diferentes grupos pequeños, en diferentes lugares. Si ustedes quieren decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero entregarme a ti, yo te acepto como mi Salvador, yo quiero tocarte, yo quiero prepararme para ser bautizado en breve, después de estudiar la palabra de Dios. Si quieres decirle eso a Jesús, mientras ella canta, tú levanta las manos y quédate con la mano levantada ahí. Ustedes también en los diferentes lugares levanten la mano y quédense con la mano levantada hasta que ella termine de cantar. Pero mientras levantan la mano, entregándose a Jesús, piensen en las letras de la música que ella va a cantar. Al acercarme a ti puede descansar mi alma y mi vida abrumada se refugia en ti. Se va el temor, el sonido de tus alas, y al caer sobre mi espalda, protegida estoy. Y aunque en el camino encuentro oscuridad, sé que tú me sostendrás, tu luz me guiará. Y aunque el polvo se apodere de mi ser y mi aliento vuelva a ti, sé que me levantarás. Tranquila estoy contigo, Dios, no hay que temer, segura estoy, más que bendición es tu paz y amor. Sin dudas ando al caminar, pues tus promesas cumplirás, conmigo estarás, donde vayas a. Gracias, mi Jesús. Se va el temor, el sonido de tus alas, y al caer sobre mi espalda, protegida estoy. Y aunque en el camino encuentro oscuridad, sé que tú me sostendrás, tu luz me guiará. Y aunque el polvo se apodere de mi ser y mi aliento vuelva a ti, sé que me levantarás. Tranquila estoy contigo, Dios, no hay que temer, segura estoy, más que bendición es tu paz y amor. Sin dudas ando al caminar, pues tus promesas cumplirás, conmigo estarás, donde vaya a estar. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús.
Vamos a orar. Padre querido, en diferentes lugares del país y aquí, las personas han levantado la mano diciendo: Señor, yo quiero entregarme a ti. La vida en realidad, Señor, comienza cuando el ser humano entiende que sin ti el camino no tiene salida. Para esta mujer cuya historia estudiamos hoy, la vida era un permanente morir, hasta que oyó hablar de Jesús y corrió a él y lo tocó con fe. Y ese día todo cambió en su vida. Y estas personas también están escuchando hoy tu palabra, están oyendo de ti. Y Señor, vienen a ti, tocan tu manto con fe, con la seguridad de que tú harás también maravillas en su vida. Cuídalos, Señor, bendícelos y ayúdalos a seguir caminando en tus pisadas y finalmente a concretizar la decisión que han tomado a través del santo bautismo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Crucificado en una cruz nos hizo libres, y el Calvario fue testigo de... Queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola de San Pablo a Filemón. La epístola de San Pablo a Filemón, solo hay un capítulo. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora tú puedes leer el texto y preguntar así: ¿qué mensaje Dios tiene para mí? Por ejemplo, si tu hijo está en las drogas, ¿cómo te ayuda este texto a resolver ese problema? Si tu matrimonio está hecho pedazos, ¿cómo te ayuda este texto a resolver tu problema? Si estás desempleado, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si vives peleando con tu patrón o con tu empleado, con tu vecino, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si estás prisionero de un vicio, ¿cómo este texto te va a ayudar a quedarte libre de ese hábito? Esto es lo que hay que entender. Y ese es el trabajo del predicador. Y es por eso que el predicador, antes de venir a predicar una hora, tiene que estar horas y horas y días y semanas analizando el texto y estudiando y tratando de entender y pidiéndole a Dios iluminación. Pero aquí hay un mensaje poderoso para ti. Vamos a comenzar diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo. La mayor parte, en la mayor parte de sus epístolas, de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Esta carta es la única carta donde él se presenta como prisionero de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hace? Porque justamente va a hablar a un hombre que tenía prisionero a otro hombre. En esta carta Pablo va a hablar de libertad, pero antes de hablar de libertad necesita hablar de esclavitud, de prisión. Cuando Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, estaba preso en Roma, pero no se llama él prisionero de Jesucristo porque estaba preso en Roma. Él se dice prisionero de Jesucristo, no prisionero por Jesucristo. Estaba preso por causa de Jesucristo. Pero ese no es problema. El sufrimiento que viene a tu vida por causa de Jesucristo, ese no es problema.
Lo que él quiere destacar es que él es prisionero de Jesucristo y es prisionero del amor, por el amor. Una cosa es ser prisionero de la fuerza, por la fuerza, y otra cosa es ser prisionero del amor, por el amor. En los tiempos de Pablo había en el Imperio Romano y en todo el territorio que el Imperio Romano dominaba, había 5 millones de esclavos, por lo menos. ¿Cuántos habitantes tiene Sydney? Australia tiene 20 millones. Sydney no debe tener más de 5 millones. O sea, todos los habitantes de Sydney y más era la cantidad de prisioneros que había en los territorios que dominaba el Imperio Romano. Mucho esclavo. Ahora, tú sabes que el esclavo no tiene voluntad propia, porque el esclavo no puede ir a donde quiere, el esclavo no puede hacer lo que quiere, el esclavo no puede estudiar, el esclavo no puede comprar, el esclavo no puede vender, porque el esclavo no es dueño de nada, el esclavo no se pertenece a su señor, a su patrón. En esos tiempos habían patrones que compraban esclavos jóvenes solo para que ellos procreasen 15, 18, 20 hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos, porque ellos, los esclavos, no eran dueños ni de sus propios cuerpos, ni de sus hijos. El esclavo no tenía vida. En el fondo, al terminar la serie de estudios de Filemón, tú te vas a dar cuenta que todos nosotros somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las circunstancias, esclavos de hábitos, esclavos de nuestro carácter, esclavos del dinero, esclavos de los placeres, esclavos, en el fondo, todos esclavos de un enemigo que quiere destruirte, que quiere verte infeliz, que quiere arruinarte. En los tiempos de Pablo había unos hombres ricos llamados mecenas. Después, más adelante, los mecenas fueron conocidos como hombres ricos que ayudaban a artistas, a pintores, a escritores, a músicos. Pero originalmente el mecenas era un hombre rico que tenía un gran corazón, que veía cómo los patrones esclavizaban y masacraban y hacían sufrir a su esclavo. Entonces ese hombre rico, como tenía mucho dinero, iba y le decía al patrón: ¿cuánto quieres por este esclavo? $10,000. Muy bien, aquí están tus $10,000, dame al esclavo. Entonces se lo llevaba al esclavo a su tierra, a su casa. Y cuando llegaba aquí le decía: mira, te he comprado, pero ahora estás libre. ¿Cómo libre? Libre. Pero no has pagado $10,000. Sí, pero no he pagado $10,000 para esclavizarte. He pagado $10,000 para darte la libertad. Estás libre. Y ese esclavo se sentía tan comprometido, tan sensibilizado, que a veces le decía: mira, gracias, pero no quiero ser libre. Yo quiero ser tu esclavo. Y entonces el mecenas le decía: está bien, si quieres puedes quedarte en casa. Sí, pero te voy a servir. Está bien, si quieres puedes servirme, pero recuerda que lo vas a hacer por amor, no por la fuerza. Allá eras esclavo por la fuerza. Aquí, si tú quieres, puedes seguir siendo esclavo, mas ahora vas a ser esclavo por amor. Me sirves no por obligación, me sirves porque quieres, me sirves porque me amas, me sirves por gratitud, no por obligación. Entonces, en este mundo, querido, tú tienes que escoger: o ser esclavo del enemigo de las almas por la fuerza, o ser esclavo de Jesucristo por amor.
Por eso Pablo se identifica aquí como esclavo de Jesucristo, por amor. Y ahora tú te preguntas, pero pastor, ¿no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. Cuando tú le entregas la vida a Jesucristo, es porque te enamoras de Él. Porque entiendes que un día tú estabas aquí en la miseria, oprimido. Queridos, esto aquí no es vida. Esto aquí no es vida. Eres esclavo de cosas, de detalles. El enemigo te tiene aquí masacrado. Por eso Pablo en su epístola a los Colosenses le llama a esto el reino de la muerte. Tú te escapas del Señor Jesucristo, vienes para esta tierra pensando que vas a ser libre y te entregas al reino de la muerte. Aquí no eres feliz. Aquí tu hogar se destruye. ¿Por qué? Porque tú mismo estás destruido por dentro. Y Jesucristo viene, ingresa al reino de la muerte. Y te compra, no con oro ni con plata, no te compra por $10,000, te compra con su sangre preciosa y te lleva al territorio de la vida y te dice, hijo, ya pagué el precio, ya no necesitas vivir sufriendo como antes, estás libre. Y ahora tú amas al Señor Jesucristo y le dices, Señor, está bien, estoy libre, pero te voy a servir por amor. Vamos a seguir analizando el texto. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que ayudaba como secretario a Pablo, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, al amado Filemón. No era amado de Pablo, aunque Pablo lo amaba. En el fondo, Filemón era amado del Señor Jesucristo, amado de Dios. Y esta es otra de las cosas que tienes que entender. Tú eres amado de Dios. Tú eres precioso para Dios. En todos estos años de pastor, para mí, la cosa más difícil ha sido hacerle entender al ser humano que es amado de Dios. Te voy a decir una cosa, Dios te ama de una manera que tú jamás vas a entender. Dios te ama. La gente dice así, pero pastor, ¿cómo Dios puede amarme si yo soy malo? Dios te ama. Si eres bueno, te ama. Si eres malo, te ama. Si aceptas la palabra de Dios, te ama. Si la rechazas, te ama. Si te portas bien, te ama. Si te portas mal, te ama. Hay dos cosas que necesitas colocar en tu mente. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Y hay otra verdad. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. El otro día un viejito, un ancianito, me dice, pastor, no diga eso. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, los pecadores van a decir, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya Dios me ama. Quiere decir que yo tengo que adaptar lo que Dios dice a mi manera de pensar. No puedo. A mí humanamente, los que merecen amor son los buenos. Los malos no merecen amor. Eso es para mí como ser humano. Pero Dios es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Yo creo que los seres humanos difícilmente logramos entender esto, porque para nosotros los hombres, aquí está Dios y aquí está su amor. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios está aquí y su amor
No hay separación entre Dios y su amor. Dios es amor. Y para que entiendas bien esto, te voy a hacer una ilustración tonta, porque esta ilustración es tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De microfibra. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la pregunta tonta. ¿De qué está hecho Dios? Pues es una tontería, Dios no está hecho, Dios es Dios. Pero solo para que entiendas, y si estuviera hecho Dios, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál es la sustancia de su ser? ¿Cuál es la esencia de su ser? Pues Dios es amor. Por lo tanto, cuando tú dices, si te portas mal, Dios te va a dejar de amar, ¿qué tontería estás diciendo? Estás diciendo, si te portas mal, Dios va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de amarte. Él es Dios, Él es amor. Él jamás te va a dejar de amar. Entonces, pastor, no necesito preocuparme porque ya estoy salvo. No digas eso. Porque yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. Hay mucha gente que se va a perder a pesar del amor de Dios. Porque el amor de Dios no te va a salvar. Para salvarte necesitas aceptar el amor de Dios. Y cuando tú estás aquí en el territorio de la muerte, tú no quieres a Dios. Dios te ama. ¿Acaso Dios no dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y regrese? Pues aquí está Dios, no quiere tu muerte. Pero si tú estás en el territorio de la muerte y no aceptas a Dios, pues te vas a morir. No porque Dios dejó de amarte, sino a pesar de que Dios te ama. Querido, nunca te preguntes, ¿dónde está Dios cuando el dolor llega a tu vida? Porque Dios está siempre en el mismo lugar. No es Dios que te deja, eres tú que deja a Dios. No es Dios que te abandona, eres tú que lo abandonas. No es Dios que se separa de ti, eres tú que te separas de Él. Dios está siempre llamando. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama. En el jardín del Edén, Adán, ¿dónde estás tú? En el libro de Apocalipsis, el último capítulo, las últimas palabras, y el Espíritu y la iglesia digan, ven, y el que oiga, venga, y el que tenga sed, venga y beba del agua. Llamado, Dios llama, hijo, ven. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, tú te has separado de Dios, tú te has venido aquí, y aquí tú puedes hacer lo que quieras para ser feliz, pero siempre vas a estar vacío. Llega la noche, no puedes dormir, tienes ganas de llorar, no sabes por qué. Te esfuerzas, nada te sale bien. Te casas lleno de amor, en poco tiempo tu hogar está destruido. Traes al mundo un hijo con alegría, lo educas, lo amas. Cuando llega a grande, él se destruye solo. No sabes qué hacer, no tienes paz. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Aquí en el territorio de la muerte puedes hacer lo que quieras. Nunca vas a estar completo. Necesitas devolverte al Señor Jesucristo. Aquí eres esclavo del enemigo por la fuerza. Necesitas ser esclavo del amor por el amor. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Quién era Apia, esposa de Filemón? ¿Quién era Arquipo, hijo de Filemón y de Apia? Interesante que Pablo dice que en la casa de ellos había una pequeña iglesia. La iglesia cristiana en sus orígenes no construyó templos. Tú sabes que el primer templo fue construido por un emperador muy conocido por nosotros, porque ese emperador tuvo dos ideas
entre comillas, extraordinarias para él y para el enemigo de Dios. ¿Sabes cuáles fueron esas dos ideas? La primera idea, cambiar el día de reposo del sábado para el domingo. ¿Cómo se llamó ese emperador? Constantino. Pero él tuvo una segunda idea, construir un templo, porque hasta Constantino nunca se había construido templos, y te estoy hablando del siglo III. ¿Y dónde se reunía la iglesia cristiana en sus primeros años? En las casas o en las sinagogas, porque habían judíos enteros que se convertían y la sinagoga se quedaba vacía. Y entonces se reunían en las sinagogas, pero en la sinagoga no había púlpito, la gente no estaba ahí y el predicador aquí. En la sinagoga las bancas eran así. Entonces se conversaba, se estudiaba. Y después en las casas. Y en la casa de Filemón estaba su esposa Apia, su hijo Arquipo, y ellos se reunían en la casa para estudiar la palabra de Dios, invitaban a sus vecinos, y entonces esa familia de 3 ya tenían 4, 8, 10 estudiando la palabra de Dios, y cuando ya se hacía un grupo que no cabía en la sala, entonces se dividía el grupo y se abría en otra casa, y cuando se llegaban a 12 se dividían y se iban a otra casa, y la iglesia se multiplicaba de esa manera. Pero entonces Constantino inventó el templo. Como él se convirtió al cristianismo entre comillas, pues ahora tenía todo el dinero del gobierno, construyó un templazo enorme, y las personas salieron de las casas y se fueron al templo. Y ahí entró el problema. Se acostumbraron a quedarse sentadas oyendo a un hombre, y desapareció la vida de la iglesia. Si tú quieres devolverle vida a la iglesia, no digo ahora que no nos reunamos como cuerpo todos en un templo, pero la vida de la iglesia tiene que estar en las casas, en los grupos pequeños en las casas. Esto es bíblico. Y en los lugares donde la iglesia ha vuelto a vivir en las casas, la iglesia crece espiritualmente y se multiplica, porque es más fácil para el vecino caminar 10 pasos a la casa del vecino que caminar 15 kilómetros hasta el templo. Entonces la vida está en las casas. Era así que la iglesia se multiplicaba en los primeros años. Pero mi mensaje esta noche está en el último versículo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa no es una simple manera de saludar, gracia y paz. Allí está la esencia de la vida cristiana. Porque para ser feliz en la vida, para ser próspero, necesitas primero paz. Un hombre que no tiene paz, una mujer que no tiene paz, no puede ser vencedor. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué nada me da resultado en la vida? Yo te respondo en el nombre de Jesucristo: no tienes paz en tu corazón. Y la paz no es resultado de tratamiento psicológico, no es resultado del análisis, del psicoanálisis. La paz es resultado de la gracia. Si tú aceptas la gracia de Jesucristo, el resultado va a ser la paz. Pero quiero explicarte esto. El ser humano es como un triángulo. Tiene un lado mental, emocional. Aquí, este lado, mental, emocional. ¿Por qué coloco en el mismo lado la mente y las emociones? Porque nosotros somos interesantes. Yo te amo con todo mi corazón. Nadie ama con el corazón. El corazón es un órgano del cuerpo que solo tiene una función. Su función no es amar. Su única función es bombear sangre. Nadie ama con el corazón. Se ama con la cabeza.
Pero poéticamente es: te amo con todo mi corazón. Tu pobre corazón está bombeando sangre, no está ni preocupado en amar. Quien ama es tu cabeza. Una persona odia con la cabeza. Una persona peca comenzando con su cabeza. Una persona se resiente con su cabeza. De aquí nacen las emociones. Por eso todos los seres humanos tienen un lado mental, emocional. Tienen un lado físico. Tienes hambre, tienes sueño, te cansas, tienes un lado físico, un cuerpo. Y tienes un lado espiritual. Todas las personas tienen este lado espiritual. La felicidad en la vida, si quieres ser feliz, es simple. Este triángulo tiene que estar perfecto. Cuando este triángulo se desregula, eso se llama infelicidad. Cuando este triángulo se va para aquí o se va para allá, cuando este triángulo se deforma, allí surge el desorden humano. Por eso, para ser plenamente feliz, el triángulo tiene que estar perfecto, así. La base de ese triángulo es esto, el lado espiritual. El lado espiritual es lo que le da sustentación al triángulo. Cuando tu lado espiritual va bien, tu lado emocional, mental va bien y tu lado físico va bien. Pero la base es el lado espiritual. Esto se llama paz. Estás en paz cuando estás en armonía, cuando el triángulo está perfecto. Todos los seres humanos tenemos un lado mental, emocional, un lado físico y un lado espiritual, quieras o no quieras. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y a mi lado estaba sentado un periodista brasileño famoso por ser un gran periodista y famoso por ser ateo, y él no esconde el hecho de que sea ateo. Pero en la conversación, pues, me preguntó quién era, y yo le dije que era pastor. Y comenzamos a hablar de asuntos espirituales. Y él me dice: mire, pastor, yo no soy un ser espiritual. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios. Le digo: pero usted puede no creer en Dios, pero usted tiene un lado espiritual. No, pastor, no me entiende. Yo no creo en Dios. Yo no creo en esas cosas, por lo tanto yo no tengo ese lado espiritual. Hay mucha gente que piensa así: no, yo no tengo el lado espiritual. No, eso no depende de ti, querido. Eso no depende de ti. Tú estás vivo, entonces eres un ser mental, emocional, físico y espiritual, aunque no quieras. Por ejemplo, si tú me dices: pastor, yo no tengo el lado físico, yo no tengo hambre. Está bien, puedes decir, pero vas a tener hambre. No, yo no creo en el hambre. Está bien, puedes no creer, pero vas a tener hambre. Pero pastor, yo puedo escribir un libro diciendo que el hambre no existe, pero cuando llega la hora de comer, vas a tener que comer, porque eso no depende de ti. No eres tú. Dios te ha hecho así. Tú odias, tú amas, porque tienes un lado espiritual. Tú tienes hambre, tú te cansas, tú duermes porque tienes un lado físico, no depende de ti. Y tú tienes un lado espiritual, no depende de ti, lo tienes. ¿Sabes cuál es la tragedia del ser humano? Que hace todo para desarrollar su lado mental, emocional. Hace todo para desarrollar su lado físico, pero no hace nada para desarrollar su lado espiritual. Y sin embargo es el lado espiritual que sustenta la unidad de su ser. Entonces por eso es que el ser humano en este lado le va bien, tiene un título doctoral, tiene buen empleo, pues hace psicoanálisis, pero algo le falta. En este lado pues hace ejercicio, se cuida, se alimenta bien, pero algo le falta.
Y se pregunta, pero ¿por qué no soy feliz? Pero es que te está faltando el lado espiritual. Y para que sientas que está bien esto, tienes que devolverte al que te creó. Porque hay una cosa, tú viniste de las manos de Dios. Por lo menos, yo espero que tú creas que viniste de las manos de Dios. Y si esta noche estás aquí es porque crees que has venido de las manos de Dios. Si no viniste de las manos de Dios, solo puedes ser fruto de la evolución. Hay mucha gente que cree que el ser humano es fruto de la evolución. Si eres fruto de la evolución, entonces eres fruto del acaso. Eres una coincidencia. Y si eres fruto del acaso, tú no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas y no sabes por qué viniste al mundo. Yo prefiero creer que vengo de un Dios de amor, que tiene un plan para mí, y que si las cosas no están andando bien en mi vida es porque no he descubierto ese plan. ¿Dónde está ese plan? En la palabra de Dios. El otro día alguien me dice, pero pastor, yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. Hay mucha gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. La Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia tiene que ver con la vida, con tu vida. Por eso Pablo, cuando empieza su carta, dice, te deseo paz, pero nunca vas a tener paz si primero no tienes gracia. ¿Qué cosa es gracia? Viene de la palabra gratis. No tienes que hacer nada para salvarte. No tienes que comprar la paz. No tienes que comprar el sueño. No tienes que comprar el amor. Tú no eres salvo porque merece. Nadie merece. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú necesitas gracia. Tú necesitas ser amado. Tú necesitas devolverte. Tú necesitas reconocer que lejos de Jesús nunca serás feliz. Por eso estas 4 noches te voy a mostrar tu necesidad de Jesucristo. Pastor, ¿esto que acabo de predicar funciona? Claro que funciona. Y te voy a mostrar ahora con una historia de la vida real cómo esto funciona. Yo estaba predicando hace algunos años atrás en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Hay algún boliviano aquí? Ah, bueno, ahí hay una señora boliviana, qué bueno. ¿No es de Santa Cruz de la Sierra? No, muy bien. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra. Ahora en el mes de septiembre vuelvo a Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a Bolivia para predicar 4 noches, una en La Paz, otra en Oruro, otra en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Pero yo estaba predicando en Santa Cruz en un estadio así cubierto para unas 5,000 personas. Y pues todas las noches cuando yo termino de predicar hago un llamado. Pido a las personas, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo y venir aquí adelante? Esta noche también voy a hacer una invitación. Más adelante, ahorita no. Pero ¿por qué digo que las personas se levanten y vengan? Por un simple motivo. Yo no soy simplemente un expositor de un tema. Yo soy un pastor. Yo soy un predicador. Y mi misión no es solo exponerte un tema y decirte que Dios te bendiga. Mi misión es llamarte, traerte a Jesucristo. Es hacer que tú le abras el corazón a Jesús. Y es por eso que al final de mi mensaje siempre digo, ¿cuántos quieren levantarse y venir y entregar la vida a Jesucristo? Y eso es lo que hice allá en Santa Cruz de la Sierra. Y la primera persona que se levantó fue un borracho, un ebrio. Pero no era un ebrio porque hay un ebrio que se puede controlar. Este pobrecito estaba acabado por la vida y vino por el corredor así todo tambaleándose. Y pues lógicamente que la gente comenzó a reír porque seguramente pensaba, ese pobre hombre no sabe ni entiende lo que está haciendo. Y el pobrecito vino aquí, se paró aquí y ni podía estar firme, aquí también estaba todo así.
y lloraba. Y pues tampoco eso es raro, porque los borrachos lloran por todo, ¿no? Entonces estaba ahí llorando. Pero lo que me llamó atención es que era un andrajoso, ropa sucia. Se notaba que esa ropa no salía de su cuerpo hace meses. Todo mugriento. Cabello largo, sucio. Barba. Y olía mal, olía feo. Porque después de él, mucha gente comenzó a venir. Pero cuando llegaban cerca de él, así con discreción se retiraban un poco distante, porque no podían aguantar el olor de ese hombre. Horrible. Pero ahí estaba él. Bueno, terminó esa noche. La siguiente noche dije así: los que anoche se han levantado, ya no se levante hoy, porque anoche ya se levantaron. Hoy día yo quiero que se levanten solo los que no estuvieron anoche. A ver, ¿quién es la primera persona que se va a levantar? ¿Y quién aparece ahí atrás? El borracho nuevo. Y llega aquí. Y pues la gente ahora sí se largó a reír, porque dijo: ahí está la prueba de que no entiende nada, porque si el pastor dijo que los de anoche ya no se levantan y él vuelve a levantarse, pues está borracho. La tercera noche, pregunto: ¿quién es la primera persona? Y yo pensé, el borracho va a aparecer. No apareció. La otra noche no apareció. Bueno, pensé, ya no vino más. Pero la última noche hice otra invitación. Dije: mire, todas las noches les he llamado para que ustedes se levanten y vengan y le entreguen la vida a Jesucristo. Pero esta noche quiero invitarles. ¿Cuántos quieren bautizarse? Y la primera persona que se levantó fue un hombre, camisa blanca, pantalón jeans, y traía una Biblia en la mano y venía así. Y llegó aquí al frente. Se notaba que estaba bien peinadito, porque se había echado bastante gel en la cabeza, su cabello estaba duro. Y aquí al frente con su Biblia así lloraba y lloraba y lloraba. Mucha gente vino esa noche. Y yo le dije: espera, yo te conozco a ti. Y él levantó la cabeza y dice: pastor, el borracho soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba sano, se había bañado, se había cortado el cabello, la barba. Estaba bien vestido. Bueno, terminó aquella noche, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, estaba sentado ahí. Cuando salgo lo veo en el corredor llorando. Y me acerco y le digo: oye, ¿qué fue? Y él dice: pastor, es que yo quise bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. Dicen que si el domingo yo he estado borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy día? Ellos quieren que yo espere. Y él dice: sí, yo entiendo, pastor. ¿Quién va a creerme? ¿Quién va a creer en mi conversión si hace 5 días yo estaba borracho? Lo que nadie sabe es mi historia, pastor. ¿Qué historia? Me dice: pastor, yo tenía 20 años, 21 años. Era un ingeniero bien empleado en una de las mejores empresas mineras de mi país. Una carrera profesional brillante. Me casé con otra niña de 20 años. Nos fuimos de miel. Y cuando regresábamos, yo dormité en el tránsito, en el volante. El carro salió, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Y este hombre comenzó a llorar más y dice: pastor, yo maté a mi esposa. Le digo: pero muchacho, me acabas de decir que fue un accidente. Fue un accidente, pastor. Pero quien estaba manejando el carro era yo. Quien dormitó fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo y mi pobre esposa murió. Ese día se acabó mi vida, pastor. Ya no me interesó nada. En ese tiempo yo no tenía a Jesucristo.
Y un hombre sin Jesucristo, ¿qué puede hacer? Pues yo hice lo que todo hombre que no tiene a Dios hace, me entregué a la bebida, comencé a beber. En 6 meses, después de muchas advertencias, perdí el empleo por causa de la bebida. A mí no me interesaba nada. Pastor, estamos cumpliendo ahora, este año, 30 años de aquel incidente. 30 años. Yo perdí el empleo, me escondí de la familia, me vine a Santa Cruz. Yo no vivo, pastor, yo soy un animal. Yo nunca me baño, yo nunca me cambio de ropa. Yo casi ni como, pido limosna para comprar bebida. Yo vivo permanentemente borracho. Hace 30 años yo no paro de beber un día. Duermo en los cementerios, duermo en la calle. Y el domingo, ¿sabe por qué entré? No, yo no quería escuchar palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviznando. No tenía dónde esconderme la lluvia. El único lugar abierto era el Coliseo. Entré, me senté allá atrás. Yo estaba borracho, totalmente borracho. Pero yo me di cuenta de todo y yo entendí todo lo que usted predicó. ¿Cómo entendiste? Pastor, cuando usted dijo así: esta noche solo tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Pastor, ese camino para mí no existía. Yo me iba a levantar para volver a qué casa si yo no tenía casa. Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida si yo no tenía vida? Por lo tanto, ese primer camino no existía para mí. Ahí usted dijo: hay un segundo camino. Levantarte y venir aquí y entregarle la vida a Jesús. Pastor, es verdad que yo estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Yo sentí cuando la gente se rió de mí. Pero ese era mi único camino. Yo estaba perdido. Yo era un animal. En mi dolor yo me daba cuenta de lo que pasaba. Y yo entendí que solo Jesús podría hacer algo por mí. Por eso me levanté. Por eso vine, tambaleando, pero vine. Y la segunda noche, usted piensa que no entendí, que usted dijo: ya no vengan los de la otra noche. Entendí. Pero yo vine, ¿sabe por qué? Porque la primera noche, después de venir aquí adelante, yo salí y volví a beber. Y por eso la segunda noche, cuando usted invitó de nuevo, yo dije: mi decisión de anoche no sirvió, porque yo caí de nuevo. Por eso me levanté. Pero esa noche, pastor, salí y ya no bebí. Y la tercera noche ya no bebí. Y la cuarta noche, cuando usted dijo: Dios te ama, yo levanté los ojos al cielo y pregunté: ¿cómo Dios puede amarme? ¿Quién soy yo para que me ame? Yo no valgo nada, yo soy basura. ¿Cómo puede Dios amarme? Pero creí en el amor de Dios. Y vine la siguiente noche, y vine la otra noche. Y hoy día, cuando usted dijo: ¿cuántos quieren bautizarse?, yo vine. Pero no me dejaron bautizar. Y había un hombre que estaba ahí, escuchando todo, y vino y lo abrazó y le dice: hermano, perdóname. El que dijo que no podía bautizarte fui yo. Pero es que no conocía tu historia. Realmente Dios hizo un milagro por ti. 5 años después yo regresé a Santa Cruz de la Sierra para predicar en ese mismo Coliseo. Y cuando llegué al Coliseo, mucha gente, miles de personas entrando, y había un hombre de chaleco fosforescente
con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corría de un lado para otro, daba órdenes: cierren aquella puerta, abran la otra, eso, y aquí, corre para allá. Y cuando llegó mi carro, él comenzó a transmitir: llegó el pastor, abran la puerta de atrás y tal. Y el pastor me dice: pastor, ¿se acuerda de este hombre? No, es el borracho de 5 años atrás. Ahora está coordinando todo el sistema de seguridad del evento, transformado por Dios. Está bien empleado. En esa época estaba de novio, se iba a casar. Ahí yo me pregunto: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que te encuentra en la vida destruido, acabado. Tal vez no como este borracho, pero te encuentra con tu vida hecha pedazos. Te esfuerzas para ser feliz, te esfuerzas para salir, te esfuerzas para vencer, pero cuando llega la noche te sientes solo. Te preguntas: ¿qué hago en esta vida? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Quién es Jesús capaz de encontrarte donde estás y transformarte por completo? Por eso Pablo dice: gracia y paz. ¿Cómo vas a tener paz si no entiendes lo que es gracia? ¿Cómo vas a entender lo que es gracia si no sabes lo que es el amor de Dios? Esta noche yo te digo, en el nombre de Jesucristo: déjate amar. Déjate amar. Ven a Jesús como estás. Entrégale tu vida, ríndete a Él. Deja de lado tus preconceptos.